acompañados por dos sociedades científicas muy importantes y relevantes de nuestro país, que son la Sociedad Paraguaya de Cirugía y la Sociedad Paraguaya de Anestesiología. En este sentido, quiero agradecer muy especialmente a la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, en nombre de la presidenta de la sociedad, la doctora Graciela Escobar, y en nombre del doctor Luis Rotela, que está acá como panelista también, que es miembro del Comité de Formación Continua de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, y contarles que la idea de hacer esta reunión multidisciplinaria surge a partir de el interés de la sociedad y la formación médica continua de hacer una jornada dirigida a actualizar conceptos referentes a la profilaxis antibiótica en vista de la aparición de multiresistencia, que prácticamente es un problema endémico en todos nuestros hospitales. Para eso contamos también con la presencia del presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, el doctor Miguel Ferreira, como panelista también de nuestra reunión. La coordinación está a cargo de la doctora Liz Karine Pérez. Ella es miembro de la Sociedad Paraguaya de Infectología, doctora en medicina en el año 2002, especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Asunción en el año 2006, especialista en infectología clínica, médico del consultorio de infectología del Hospital General de Luque, médico del Servicio de Infectología del Instituto de Previsión Social del Hospital Central, médico de planta también del Hospital Nacional de Itagua y secretaria general de la Sociedad Paraguaya de Infectología. También agradecer al Laboratorio Zaval por prestarnos su auditorio, y también agradecer el esfuerzo de transmitir esta sesión clínica a través del Facebook Live para que puedan acceder nuestros miembros y también los médicos que se encuentran en el interior del país para acceder a la formación médica continua. En primer lugar, la doctora Estela Samaniego, quien es nuestra presidenta, la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Ella es médico cirujano en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Villarrica, especialista en medicina interna de 2005, especialista en infectología clínica del Instituto de Medicina Tropical, jefe de sala e instructor de residentes de infectología clínica del Instituto de Medicina Tropical, instructor de cátedra de infectología clínica de la Universidad Católica de Asunción, instructora de la Cátedra de Infectología Clínica de la Universidad del Pacífico, médica de planta del Servicio de Infectología del Hospital Central de IPS, el doctor Alfredo Bus, médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, anestesiólogo especializado en el Hospital Pedro Ernesto de Río de Janeiro, médico de planta por 20 años en la Maternidad Nacional, miembro de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, y al doctor Miguel Ferreira, médico cirujano, docente de la carrera de Medicina en la Universidad Pacífico de Asunción, jefe de sala de cirugía del Hospital Nacional de Itagua, instructor de ATLS Capítulo Paraguay del Colegio Americano de Cirujanos, miembro corresponsal extranjero de la Asociación Argentina de Cirugía y presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. El doctor Miguel Ferreira quiere dirigir unas palabras antes de iniciar esta jornada. Quiero rendir un pequeño homenaje a una persona excepcional y un gran maestro de la cirugía paraguaya, quien es el doctor Víctor Luis Ramírez Onieva. Yo tuve la suerte, la dicha y la fortuna de comenzar mis primeros pasos quirúrgicos al lado de él, y he aprendido un montón de él, y todas las personas, todos los colegas que le conocen sabrán de qué calidad de persona estoy hablando. Es una persona en mayúscula, es un brillante profesional y un ser humano excepcional. Así es que quisiera pedir un minuto de silencio a nombre de él, a todos los presentes, y antes de iniciar nuestra actividad científica.
Muchas gracias a todos. Bien. A continuación vamos a dar inicio a las charlas. Voy a convocar a nuestras disertantes, siendo la primera disertación de esta noche a cargo de la doctora Rocío Olmedo. Ella es médico cirujano de la Universidad Nacional de Itapúa, egresada del año 2010, especialista en infectología clínica del Hospital Central de IPS en el año 2015, médico de guardia de urgencias del Instituto de Medicina Tropical, médico de planta del Servicio de Infectología del Instituto de Previsión Social, Hospital Central, y miembro de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Rocío. Buenas noches para todos y bienvenidos. Yo les voy a hablar un poquito sobre generalidades de profilaxis antibiótica prequirúrgica. Bueno, cada año más de 300 personas se someten a procedimientos quirúrgicos y o cirugías en el mundo. Las infecciones de sitio quirúrgico son consideradas las complicaciones más frecuentes en pacientes quirúrgicos, siendo el responsable de 38% de todas las infecciones. Eso conlleva un gasto anual de más de 10 billones de dólares y aumenta un promedio en la estancia hospitalaria de 3 a 20 días. El germen causal más comúnmente aislado es el Staphylococcus aureus. Uno de cada dos del staff quirúrgico no se higienizan bien las manos en el momento quirúrgico, y también cabe destacar que las infecciones de sitio quirúrgico se asocian a un 3% de toda la mortalidad, y además que el 75% de estos tienen correlación directa con las muertes. Bueno, en cuanto a la clasificación de las heridas, se clasifican en limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. En cuanto a la definición de infección de sitio quirúrgico, es la infección de la herida quirúrgica que se produce desde el momento de la cirugía hasta 30 días de la cirugía, si es que no presenta ningún implante, o hasta un año si existen implantes. Bueno, en cuanto a la clasificación de las infecciones de sitio quirúrgico, tenemos que se dividen en superficial, profunda y de órganos. La superficial afecta a piel, tejido celular subcutáneo, la profunda a fascia y músculo, y la de órganos a órganos y también a los espacios. Las infecciones de sitio quirúrgico superficial ocurren en el 60-80%, o sea, en la mayoría de los casos ocurren dentro de los primeros 30 días, y la profunda y la de órganos ocurre a partir de los 30 días al año generalmente. Lo más importante es que el 60% de las infecciones de sitio quirúrgico son prevenibles. Bueno, este es el doctor Patchen de Linger, no sé si le conocen los cirujanos. Él es un cirujano que escribe muchísimo sobre infecciones de sitio quirúrgico y sobre todo en cuanto a la prevención. Ideó un ABC, el mismo ABC que se usa en pacientes críticos, en el que se evalúa vías aéreas, respiración, circulación. Él traspoló esto a el momento quirúrgico y traspoló esto usando como elementos la temperatura, el oxígeno y los fluidos. Le agregó una letra más, que en este caso serían los antibióticos, o sea, la profilaxis prequirúrgica antibiótica. Y un plus, que sería el control de la glicemia y las técnicas asociadas al momento quirúrgico, por ejemplo, el rasurado, la antisepsia, el equipo quirúrgico en sí, los procedimientos quirúrgicos. Bueno, en cuanto a la profilaxis antibiótica prequirúrgica, las concentraciones antibióticas en sangre que eviten la proliferación y diseminación bacteriana, a esto se refiere con profilaxis.
a partir de la puerta de entrada que representa la herida quirúrgica. Bueno, tenemos que mencionar que la profilaxis antibiótica es nada más que uno de los pilares en la prevención de infección del sitio quirúrgico. Todo está relacionado, sobre todo el lavado de manos y las técnicas de asepsia, incluyendo el rasurado. Bueno, ¿cómo elegimos nosotros un antibiótico? Hay que tener en cuenta la región anatómica. La región anatómica es sobre todo la flora que podemos encontrar en cada región anatómica. No es lo mismo la piel que el colon, por ejemplo, son distintas bacterias. La actividad bactericida, la farmacocinética, los costos, la seguridad y es muy importante la epidemiología del hospital. Bueno, en cuanto a los gérmenes más comúnmente aislados como responsables de infecciones de sitio quirúrgico, tenemos al Staphylococcus aureus, también a los Staphylococcus coagulasa negativos como el Epidermidis, el Hominis, que son flora de la piel prácticamente, Streptococcus aerobios y Cocos anaerobios también. Todo esto podemos encontrarlo solo en la piel. Bueno, en cuanto a los microorganismos según la anatomía, en la herida limpia tenemos prácticamente flora de la piel, estafilococos, ya sea aureus o coagulasas negativos. Herida limpia contaminada incluye ya, son heridas limpias pero que pueden abordar órganos. Abdomen, corazón, riñón, trasplantes de hígado son algunos ejemplos. Y ahí ya hay que tener en cuenta los bacilos gram negativos, los enterococos y siempre el estafilococo está presente también. En cuanto a la herida contaminada, colon, músculo, hueso. En realidad que los músculos y huesos son generalmente estériles, pero al haber una fractura ya cambia el escenario. También tenemos que tener en cuenta Staphylococcus aureus, enterococcus, bacilos gram negativos y ya también podemos pensar en anaerobios. Y la herida sucia sí se refiere ya a tejido desvitalizado, abscesos, fracturas expuestas. Especialmente las fracturas expuestas tipo 3B y C. Siempre misma flora, Staphylococcus aureus, enterococcus, bacilos gram negativos y anaerobios. Estas son heridas muy contaminadas. Bueno, esta es una pequeña estadística que nos proveyeron el Servicio de Control de Infecciones. En realidad puse esto solamente para mostrar un poquito lo que es la epidemiología que nosotros tenemos en IPS. Es de un servicio de cardiocirugía y es solamente de julio a diciembre. Es muy pequeñito nuestra N, pero es a modo de que ustedes vean nomás que no siempre es Staphylococcus aureus el rey, ¿verdad? Por eso es muy importante que cada hospital, ni siquiera cada región ni cada país, que cada hospital y cada servicio cuente con su epidemiología local. Para eso hay que notificar. Todo lo que sea infecciones hay que notificar. Bueno, como todo acto, sobre todo médico, tiene sus riesgos. La profilaxis también tiene sus riesgos. Por ejemplo, pueden haber alergias, ocurren menos del 10%, sobre todo a la penicilina, pero en el menos del 10% nomás se ve reacción cruzada de cefalosporinas con la penicilina. Entonces es muy importante recabar esos datos de que si el paciente manifiesta que es alérgico, ¿a qué le llama alergia? Y si se comprobó alguna vez. Colitis por Clostridium difficile, sobre todo en el uso de clindamicina, que también es una alternativa. La emergencia de la resistencia bacteriana y por supuesto el aumento de los costos. Bueno, en cuanto a la relación de la duración de la profilaxis, la mayoría de los estudios de eficacia demuestran que la misma debe ser menor a 24 horas. Por favor, acuérdense de esto, menor a 24 horas y preferentemente en dosis única. Por supuesto que esto hay que estudiar muchísimo y establecer en cada servicio y ver las diferentes experiencias.
Hay muchos estudios que comparan cursos cortos versus prolongados que han sido similares en su efectividad, excepto en cirugía cardiovascular y ortopédica, sobre todo con las colocaciones de prótesis. Bueno, este es un metaanálisis que se publicó en el año 2017 en la revista Medicine. Se estudiaron 14 trabajos que incluyeron casi 55.000 pacientes a lo largo de 25 años y esta es la conclusión básicamente. Hubo aumento de infección de sitio quirúrgico cuando la profilaxis se realizaba antes de las 2 horas de la incisión y después de la incisión. La profilaxis, la infusión del antibiótico debe realizarse 1 hora antes o 30 a 60 minutos antes de cada cirugía, excepto en algunos antibióticos como vancomicina y fluoroquinolonas que deben empezar 2 horas antes. Bueno, la droga de elección casi siempre es la cefazolina. La dosis actualmente recomendada en las nuevas guías de la Asociación Americana de Farmacéuticos es de 2 gramos para evitar niveles subóptimos. Algunas guías contemplan también 1 gramo si el paciente tiene menos de 80 kilos, pero generalmente los pesos no están actualizados, entonces se estandariza como 2 gramos. Y si el paciente es obeso, tiene más de 120 kilos, 3 gramos. La dosis de refuerzo debe indicarse cada 2 vidas medias. 4 horas sería para la cefazolina y la vancomicina. Bueno, la cefazolina es el antibiótico de elección para profilaxis prequirúrgica en pacientes no alérgicos a beta-lactámicos, sin historia de infección por estafilococo METI-R, ya sea aureus o coagulasa negativos, o pacientes cuyas cirugías no precisan cobertura de otros gérmenes, por ejemplo, colon, que sí o sí hay que cubrir anaerobios. Bueno, en cuanto a los usos de la vancomicina, muchos protocolos que se hicieron ya en base a gérmenes multiresistentes no se indica de forma rutinaria, por más que en el hospital haya alta incidencia. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia bacteriana y también hay emergencia de estafilococos meticilinos sensibles. ¿En quiénes vamos a usar vancomicina? En alérgicos a beta-lactámicos, en quienes no podamos usar cefazolina. En portadores de estafilococo METI-R, o sea, resistentes a la meticilina, sobre todo esos portadores que se van a someter a colocaciones de prótesis articular o válvulas cardíacas. Y pacientes institucionalizados. ¿Quiénes son pacientes institucionalizados? Son los pacientes de asilos, pacientes en hemodiálisis o pacientes con larga estancia hospitalaria, por ejemplo, más de 30 días. Bueno, como ya les mencioné antes, hay poca evidencia de indicación en instituciones con alta incidencia de infecciones con Staphylococcus METI-R, excepto en brotes bien delimitados, y también aumenta las infecciones por Staphylococcus METI-S. La dosis, utilizamos 15 miligramos kilo peso, a menos que el paciente sea obeso, que podemos considerar 1,5 gramos de entrada. La infusión debe iniciarse 2 horas antes de la incisión. La cirugía, si por ejemplo la cirugía dura más de 4 horas, como son las cirugías cardiovasculares, o si hay mucho sangrado o pérdida de sangre mayor a 1500 cc, hay que realizar otra dosis intraoperatoria. Bueno, y en cuanto al screening preoperatorio para búsqueda de Staphylococcus METI-R y la descolonización, tenemos que el 30% de las infecciones de sitio quirúrgico en los Estados Unidos se deben a Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Otras literaturas informan 50% inclusive. Esto es re importante. 1 de cada 4 personas es portador en fosas nasales. Entonces, eso mismo conlleva un aumento del riesgo de infección de sitio quirúrgico de 2 a 14 veces. Bueno, el hisopado nasal es el más utilizado para la vigilancia preoperatoria.
Pero la detección de sitios, o sea, el hisopado de sitios como faringe, ingle, heridas o recto inclusive, puede aumentar la probabilidad de aislamiento. En cuanto a la mupirocina intranasal, no hay datos muy concluyentes, pero se comprobó que es seguro y se considera potencialmente beneficioso como adyuvante a la profilaxis antimicrobiana endovenosa. Es decir, en un portador de estafilococo resistente a la meticilina, siempre va a ser más importante la profilaxis endovenosa, pero como adyuvante se podría usar la mupirocina intranasal y también el baño con clorexidina. El momento óptimo y la duración de la administración no están estandarizados, pero en la mayoría de los estudios fue utilizada cada 12 horas y por 5 días. Otras consideraciones, que es una pregunta frecuente y motivo de interconsultas para nosotros, son los pacientes con tratamiento ya antibiótico para una infección remota, pero que se van a someter a cirugía. Si están recibiendo antibióticos que son aceptables para profilaxis prequirúrgica, se puede realizar una dosis extra nomás del mismo antibiótico 1 hora antes de la cirugía. Y si no, entonces hay que hacer o cefazolina o vancomicina, depende de lo que esté indicado. En cuanto a las drogas que no se recomiendan como primera línea, pero que también son alternativas, tenemos la clindamicina, que si bien es bacteriostático, pero a dosis altas también puede ser bactericidas. Solamente que no se recomiendan de uso rutinario porque se asocia a diarreas, a colitis por Clostridium difficile, aumento de la resistencia de Bacteroides fragilis y resistencia en Staphylococcus epidermidis y aureus. La cefoxitina y el astronam tienen un mayor costo y son muy difíciles de conseguir también. En cuanto a la preparación del sitio quirúrgico, entonces podemos tener como rutina el hisopado nasal, las distintas estrategias de control de infección. Por ejemplo, un paciente con KPC no puede entrar a las 7 de la mañana a su cirugía, salvo que sea una cirugía de urgencia, ¿verdad? Hay que coordinar eso. Entonces, todo eso incluye las estrategias de control de infección. La esterilización de los instrumentales, la preparación de la piel del paciente, la depilación. No se recomienda más el rasurado con afeitadoras porque produce mayor microabrasiones y más puertas de entrada para las bacterias. Y también la antisepsia de la piel con clorexidina por sobre la iodopovidona. Bueno, en cuanto a las recomendaciones prequirúrgicas, quirúrgicas y posquirúrgicas. Entre las prequirúrgicas tenemos el baño con clorexidina, la asepsia del campo quirúrgico con clorexidina, la profilaxis antibiótica, sobre todo prequirúrgica, preincisión, y evitar el rasurado con afeitadoras manuales. En cuanto a lo quirúrgico, lavado de manos, protectores de la herida y limitar el tráfico dentro del quirófano. Eso también es muy importante y entra dentro de las estrategias de control de infección. En el postquirúrgico, la remoción de catéteres dentro de las 48 horas si es posible y las curaciones diarias de herida con clorexidina y no con iodopovidona. O sea, se prefiere la clorexidina, pero si no tenemos, una alternativa es el yodo. Es muy importante también mantener la euglicemia y la normotermia. Bueno, menciono 2 tipos de cirugías que son las más resaltantes a la hora de las complicaciones y de los problemas, por decirlo así. Una de ellas es la cirugía cardiovascular. La profilaxis antibiótica en la cirugía cardiovascular disminuye 5 veces el riesgo de infecciones de sitio quirúrgico. Como es muy particular porque se usa la bomba para circulación extracorpórea, este mecanismo de circulación extracorpórea, como hay una distribución del volumen, puede alterar la biodisponibilidad de los antibióticos. También produce una alteración en los mediadores inflamatorios y también en los mediadores inflamatorios en la fagocitosis.
Entonces, todo eso predispone a aumento del riesgo de infecciones. De hecho, que la conexión del paciente a una bomba de circulación extracorpórea ya es un riesgo alto de infecciones. El paciente que se somete a cirugías cardíacas, en la mayoría de los casos sale con drenajes, ya sea o pleurales o mediastinales. Esto es puerta de entrada también para bacterias. Y de por sí son cirugías largas, mínimo 3 a 4 horas. También al paciente se lo somete a una hipotermia para poder realizarse la cirugía. Esto también conlleva infecciones. Bueno, y otras de las cirugías o procedimientos que quería resaltar son los procedimientos urológicos, en donde siempre también tenemos muchos problemas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la profilaxis prequirúrgica en los procedimientos urológicos? Prevenir la infección de sitio quirúrgico, la bacteriemia y la bacteriuria postoperatoria, y también la infección de vías urinarias del tracto superior. Factores de riesgo: alteraciones anatómicas, obstrucción como litiasis, infección de vías urinarias, sobre todo las recurrentes, y los catéteres. En cuanto a otras consideraciones, en paciente con infección de vías urinarias, se deberá solicitar el urocultivo iniciándose el tratamiento antibiótico empírico hasta obtener los resultados de antibiograma. Esto es en pacientes con infección de vías urinarias, donde no se puede retrasar el tratamiento. En aquellas cirugías de urgencia, el tratamiento se completará durante el postoperatorio. En caso de colocación de implantes, se recomienda completar el tratamiento antibiótico en forma previa a la realización de la misma. Bueno, y en pacientes asintomáticos no se recomienda el pedido rutinario de urocultivo. ¿Quiénes son pacientes asintomáticos? Pacientes que se van a someter a procedimientos urológicos, pero que no tienen síntomas urinarios. Entonces, a todos les vamos a pedir urocultivos si se van a someter a procedimientos urológicos. ¿Quiénes se van a tratar? O sea, a quienes le vamos a tratar, pero no como tratamiento prolongado, sino que solamente como profilaxis. Los que se van a someter a cirugías con implantes, por ejemplo, cardiovascular o prótesis articulares, procedimientos urológicos, todo tipo de procedimientos urológicos, todo lo que incluya manipulación de vías urinarias con traumatismo de la mucosa. Y en embarazadas, las embarazadas sí o sí. Bueno, en pacientes con bacteriuria asintomática la bacteriuria asintomática aumenta el riesgo de las infecciones de sitio quirúrgico, pero ni aún así se recomienda el tratamiento como tal de los pacientes que se van a someter a cirugías. ¿Por qué? Porque no se observó correlación entre los rescates microbiológicos de la bacteriuria y las responsables de las infecciones de sitio quirúrgico. Por ejemplo, una cirugía, una cirugía abdominal, una cirugía abdominal o una amigdalectomía, que con un cultivo que te informe Klebsiella, si hubo infección de sitio quirúrgico, el rescate fue Staphylococcus aureus. No coincidían necesariamente los microorganismos. La profilaxis antibiótica preoperatoria habitual sería suficiente y no hay indicación de prolongar el tiempo de indicación del antimicrobiano. Bueno, este es suele considerarse también un problemita, digamos, y sobre todo motivo de interconsultas siempre. Y obstrucción de las vías urinarias con urocultivo negativo. ¿Quiénes tienen las vías obstruidas? Los portadores de litiasis, hiperplasia prostáticas, catéteres doble J. Y aunque tengan urocultivo negativo, existe un riesgo de urosepsis si se someten a un procedimiento urológico sin profilaxis antibiótica. Entonces, en estos casos, ya que no hay cómo dirigir el tratamiento profiláctico, se podría indicar dosis únicas de aminoglucósidos
o cefalosporinas de tercera generación si es que el paciente no tiene internaciones previas o no tiene un urocultivo previo. Bueno, la Escherichia coli es el germen más comúnmente aislado en pacientes con bacteriuria postoperatoria. La bacteriuria postoperatoria, si bien se podría evitar con las profilaxis, si ocurre dentro de los 30 días posteriores a la cirugía. Bueno, la E. coli es generalmente más aisladas, pero también se pueden aislar enterococcus y otros bacilos gram-negativos, ya sean enterobacterias o gérmenes no fermentadores como el Acinetobacter o las pseudomonas, sobre todo en pacientes con catéteres. Bueno, en cuanto al urocultivo en pacientes con bacteriuria asintomática en planes de procedimiento urológico, sí o sí, valga la redundancia, tiene que tener urocultivo por más que no tenga síntomas, y la profilaxis antibiótica antes del procedimiento urológico se recomienda una de corta duración. Bueno, esto es de la guía del ITSA de bacteriuria asintomática del 2019. Hice un resumen básicamente de unos ensayos que ellos hicieron, donde se evaluaron casi 600 pacientes y con respecto a la profilaxis antibiótica, ellos compararon dos grupos. Un grupito en donde recibía una dosis prequirúrgica y si permanecían con sonda postquirúrgica, entonces se realizaba otra dosis, versus iniciar 72 horas antes, o sea, 3 días antes de la cirugía, y prolongar el tratamiento a 15 días postquirúrgico. El resultado fue que en este estudio no hubo ningún caso de sepsis ni de infección de vías urinarias superiores. Pero ¿cuál fue la diferencia? En el caso donde se hicieron cursos cortos de antibióticos, disminuyeron los días de internación y los costos. Y en el otro grupo donde sí se hizo un curso prolongado de antibióticos, aumentaron los días de internación, los costos y la emergencia de gérmenes resistentes. Entonces, la bacteriuria asintomática puede ser una causa de complicaciones graves en pacientes con cirugías transuretrales. La profilaxis prequirúrgica disminuye el riesgo de sepsis en aproximadamente 6% y de infección de vías urinarias en un 9%. Podría no existir una diferencia significativa en la disminución del riesgo de sepsis o de infección de vías urinarias, realizando cursos cortos versus prolongados. Sin embargo, el tratamiento prolongado incrementa los costos, los días de internación, la ansiedad del paciente y sobre todo la emergencia de gérmenes resistentes. Bueno, esto fue en cuanto a bacteriuria asintomática, ¿verdad? Esto a modo de generalidades es lo que quería presentarles. Y también hablarles un poquitito acerca, o sea, mencionarles nomás que también, o sea, en cuanto a profilaxis también debemos incluir al grupo de pacientes esplenectomizados, en donde quedan desprotegidos de alguna forma y ellos deberían salir vacunados del hospital. ¿Qué gérmenes vamos a cubrir? Ellos deberían salir con 3 vacunas del hospital: la antimeningocócica, la antineumocócica y la antihemófilos influenza tipo B, que son los gérmenes capsulados para los cuales ellos quedan básicamente sin protección. Y si llegaran a hacer sepsis a esos, teniendo como causa esos gérmenes, podrían arriesgar la vida. También se indica la vacuna antiinfluenza en forma anual, y válido para todos los pacientes que se someten a cirugía es la vacuna antitetánica. Eso por favor no tienen que olvidar. Bueno, eso es todo por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, va a ser al final. Muchísimas gracias, doctora Olmedo, por su excelente disertación. Vamos a dejar todas las preguntas para el final. A continuación vamos a seguir con la siguiente charla, que va a estar a cargo de la doctora Elena Candia. Ella es médico cirujano de la Universidad Nacional de Itapúa, egresada en el año 2006, especialista en medicina interna en el año 2009, especialista en infectología clínica, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en el año 2012,
especialista en didáctica universitaria, máster en Dirección Estratégica de Instituciones de la Salud, Universidad Atlántico Europea, España, médico del Servicio de Infectología del Instituto de Previsión Social, Hospital Central, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Luque, vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Muchísimas gracias, doctora Liz Pérez. Gracias a los doctores de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, al presidente de la SOPASI y un especial agradecimiento al doctor Luis Rotella, que fue el artífice de que se pueda llevar a cabo hoy esta reunión. Bueno, yo les voy a hablar de profilaxis antimicrobianas en pacientes portadores de bacterias multiresistentes. Este es el índice y vamos a empezar con un caso clínico. Paciente de 21 años, politraumatizado con una neumonía asociada al ventilador, hematoma subdural infectado y una meningitis a Klebsiella pneumoniae PC, sensible a coli, genta, tige. El paciente tiene 21 años y es donante de órganos. Y hay 4 pacientes en la lista de espera. Un paciente que necesita trasplante hepático, otro trasplante hepático con injerto venoso, trasplante renal y otro trasplante cardíaco. No sé quién se animaría a indicar el trasplante de un donante teniendo KPC. Sabemos que a veces los procuradores de órganos evalúan a estos pacientes y por tener neumonías mucho más leves o a gérmenes multisensibles contraindican este procedimiento. Bueno, al terminar vamos a ver si esto fue factible o no, ¿sí? Bueno, la epidemiología, la incidencia es de 5 al 20% según sea una cirugía limpia o cirugías intraabdominales. Los costos ascienden a $90.000 por paciente en el caso de infecciones por organismos multiresistentes. Y de esto ya habló la doctora Olmedo. Es importante que sepamos la microbiología del sitio quirúrgico que se va a abordar. Frecuentemente tenemos colonización de Staphylo y coagulasa negativa en piel y mucosas, y en el tracto gastrointestinal el enterococo, Clostridium y las enterobacterias, y especialmente el Escherichia coli, la Klebsiella. Entonces, para apuntar la profilaxis deberíamos conocer primeramente esto. Como dijo Rocío, el Staphylo es el rey. Es el más frecuente aislado en cirugías limpias. Es un coco gram positivo. La infección de sitio quirúrgico por Staphylo aumenta la tasa de mortalidad, los días de internación y los costos. Esto es una prevalencia de infección de sitio quirúrgico internacional de todos los sitios quirúrgicos, en donde el 50% de los pacientes tenían infecciones a Staphylo y el resto a gérmenes gram negativos. Esto es lo mismo, y esta es un dato local. Esta es una fuente del Servicio de Vigilancia del Hospital del IPS y infección de sitio quirúrgico en prótesis de cadera. Tenemos mayormente el Staphylo y también un 50% de ello es un Staphylo meti-R. Entonces, deberíamos adecuar nuestras profilaxis de acuerdo a nuestra epidemiología local. Y también vamos a presentar datos de la red de vigilancia del 2007 que componen todos estos hospitales, o sea que es una muestra significativa y puede reflejar nuestra realidad. Estos son aislamientos de Staphylo aureus de origen comunitario, el paciente que nunca se internó, nunca recibió tratamiento y viene por primera vez al hospital y se le aísla un estafilococo. Y vemos que el 58% de estos estáfilos son resistentes a la oxacilina. ¿Qué quiere decir eso? Que la cefazolina no es una alternativa terapéutica para este paciente. Y 17% de estos son resistentes a clinda, a cipro 7%, 4% a sulfa y va en descenso. Y
el coagulasa negativo de origen comunitario, que a veces asumimos que es una bacteria buenita, que es un contaminante nomás, también puede producir infecciones de sitio quirúrgico, bacteriemias, endocarditis, y con una resistencia mucho mayor a la eritromicina, a la sulfa, a la cipro, a la clinda. Y los factores de riesgo para Staphylometis R, tenemos pacientes con antecedentes de infección o colonización conocida ya por Staphylometis R, internación por más de 24 horas en los últimos 3 meses, hemodializados, antibiótico terapia por más de 1 mes en los últimos 6 meses, pacientes que tienen historia de forunculosis personal o en la familia, pacientes adictos a drogas y pacientes con enfermedades crónicas de la piel. Todos estos pacientes tienen un aumento de factores de riesgo para Staphylometis R, y si se van a someter a un procedimiento quirúrgico, deberíamos apuntar la cobertura para Staphylometis R. Bueno, la aportación nasal aumenta el riesgo de infecciones, específicamente en cirugías cardiovasculares, ortopédicas con colocación de prótesis y neurocirugía. Entonces, paciente que tiene forunculosis a repetición, que se va a realizar un reemplazo valvular o una colocación de una prótesis de cadera, entonces ese es el paciente a quien yo debo individualizarle y probablemente tenga que hacerle la profilaxis con vancomicina. Este es un estudio en donde se demostró que la asepsia con clorhexidina produjo una reducción del 41% del sitio quirúrgico versus el IOP. Y además de eso, un 50% de la reducción de infección de sitio quirúrgico a estáfilo. Por eso, actualmente las guías internacionales recomiendan el baño antes de la cirugía con clorhexidina y la asepsia del campo quirúrgico con clorhexidina para prevención de infección de sitio quirúrgico por todas las causas o por otras bacterias, no solamente estáfilo, pero en el caso de estáfilo produce una reducción del 50%. Bueno, ¿y qué hacer cuando se confirma colonización con estáfilo? Ya mencionó Rocío. Lo que hacemos en un paciente que sospechamos que pueda estar colonizado es el hisopado nasal, y puede ser mucho más rentable cuando agregamos al hisopado nasal el axilar o inguinal también, entonces tenemos la posibilidad de aumentar la probabilidad del aislamiento, ¿verdad? Porque son pacientes que consumen crónicamente antibióticos. Por ejemplo, un paciente con celulitis o con forunculosis ya viene tratado y podemos tener falsos negativos, hisopados nasales en donde no creció ningún microorganismo. Entonces podemos agregar estos dos para aumentar esa probabilidad. Entonces esto se hace antes de la cirugía. Mupirocina 2% intranasal cada 12 horas por 5 días y el baño con clorhexidina. Otro germen en cuestión es el enterococo, y como vamos a hablar de los multiresistentes, es el enterococo banco R, ¿verdad? El enterococo resistente a la banco. El enterococo es un germen habitual del tracto gastrointestinal. Normalmente tenemos enterococos que están coexistiendo con la flora normal, gran positivos y gran negativos. ¿Qué ventaja tiene esta bacteria? Es que tiene una resistencia intrínseca a varias familias de antibióticos, entre ellas la ampicilina, la vancomicina, la piperacilina y el imipenem. Entonces, en un paciente que está hospitalizado por una neumonía o por una infección de cualquier origen del cuerpo, está recibiendo antibióticos y se produce una selección de bacterias. El antibiótico le mata a la flora normal del intestino, pero el que logra sobrevivir a esto es el enterococo, entonces aumenta la proliferación intestinal. Y sabemos que la colonización puede ser por meses a años, y estos dos son los de mayor relevancia cuando hablamos de infecciones de sitio quirúrgico.
Bueno, el enterococo es un coco gram positivo. Puede colonizar el intestino y ascender a través de la circulación hepática y posteriormente producir endocarditis, y también a través de la piel puede diseminarse produciendo infecciones de piel, infecciones relacionadas a catéteres. Y 1 de cada 10 colonizados se infectan. Eso ya está demostrado que la colonización está primero y posteriormente tenemos ya las infecciones. Y otra situación particular del enterococo es que son resistentes al calor, al cloro y a preparaciones con alcohol. Y este es el círculo vicioso. Tenemos un paciente colonizado con EBR que está internado, es evaluado por el personal médico, enfermería. La falta de higiene apropiada de las manos hace que nosotros, a través de los instrumentos que manipulamos, podamos contagiar de manera secundaria a un paciente que no está colonizado a través de estas vías. El enterococo es relevante en el sentido de que lo que se teme es que la resistencia que tiene este germen pase al estáfilo. Por eso es importante el aislamiento, reconocer primeramente y aislar a estos pacientes. Después vamos a preguntarle a las licenciadas de control de infecciones si tienen datos con respecto a dejar de monitorear, dejar de hacer prevalencia. En lo que yo revisé, por lo menos no encontré muchos datos certeros, pero en el hospital donde yo estoy no se hace más prevalencia, no se aíslan los pacientes, están todos mezclados, y no sabría si realmente eso es lo más conveniente teniendo en cuenta las opciones terapéuticas que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Si quemamos la banco para infecciones por estáfilo, estamos fritos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para colonización con EBR? El uso de banco, uso de cefalosporinas, internaciones más de 72 horas, pacientes con comorbilidades, estos son pacientes inmunodeprimidos, y pacientes que están poliinvadidos, pacientes internados en terapia. Y exposición a superficies contaminadas, ¿verdad? Falta de higiene de manos, salas con limpieza inadecuada y compartir termómetros rectales. La residencia en asilos también es un factor de riesgo. Bueno, KPC, vamos a hablar exclusivamente les voy a hablar de la Klebsiella. Tenemos que saber que otros gérmenes, otras bacterias, como la Escherichia, el Enterobacter, también pueden producir carbapenemasas. Pero comúnmente a esta es a quien conocemos mejor. La Klebsiella también es un patógeno entérico, es resistente al imipenem, meropenem, doripenem, ertapenem. Los factores de riesgo para adquirir KPC es el uso de antibióticos como el imipenem o meropenem, internación prolongada, dispositivos invasivos y la inmunosupresión. Bueno, estas son las infecciones que pueden producirse secundarias a Klebsiella KPC. Puede producir prácticamente infecciones en todo el organismo, bacteriemias, infección del tracto urinario, infección de sitio quirúrgico, neumonías intraabdominales e infecciones de catéteres. Puede colonizar el intestino, fosa nasal, faringe y vías urinarias. Bueno, esto es lo que estuvimos revisando con más ahínco. Este es un trabajo en donde evaluaron la eficacia de la colistina oral, neomicina y nitrofurantoína para la reducción de BLE, ¿verdad? Estamos hablando de KPC, pero esto también después podemos traspolar. Y lo que encontraron es que ese intento de descolonizar al paciente con antibióticos orales no es efectivo. O sea, tiene un efecto a corto plazo y posteriormente vuelven a estar colonizados los pacientes. Y se produce un efecto rebote en una semana. Este es otro ensayo, un ensayo randomizado ciego comparado con placebo.
Compararon la descolonización con genta y polimixina oral en gel más solución oral de genta y polimixina por 7 días para erradicar KPC orofaríngeo y gastrointestinal. Y encontraron que los hisopados rectales a las 2 semanas fueron negativos en un 61% y a las 6 semanas en un 59%. Esto se cortó ahí y no se le dio seguimiento. Y también hay reportes de trabajos en donde evaluaron la descolonización espontánea. ¿Qué significa? ¿En qué momento el cuerpo se deshace de esos microorganismos multiresistentes? Y este es un trabajo en donde se estudió el EBR y el KPC. Y lo relevante acá es que un 36% permanece colonizado por más de 3 meses. Y este otro trabajo también es lo mismo, en donde encontraron que un 35% persiste colonizado a los 12 meses. Siempre nos pregunta hasta cuándo el paciente va a estar colonizado con KPC, y de este estudio es en donde se sacó ese dato, porque encontraron que hay pacientes que al año siguen teniendo estos microorganismos multiresistentes. Este es un metaanálisis en donde estudiaron 37 trabajos, de los cuales 5 tenía que ver con la descolonización oral para erradicar KPC. Y esto también nos refiere que a los 12 meses, el 35% de los pacientes que recibieron antibióticos en el intento de eliminar el KPC persistían con el microorganismo en hisopados rectales. Los antibióticos que usaban generalmente eran colistina, gentamicina y aminoglucósidos por vía oral. Y el resultado fue que la tasa de colonización permanece significativa hasta 1 año de iniciada la descolonización. También quería mostrarle este estudio que es muy relevante, porque a veces le levantamos el aislamiento a los pacientes que tienen hisopados rectales negativos, y este es un estudio en donde se demostró que el 45% de los pacientes portadores de KPC tenía un hisopado de KPC negativo, tenía un hisopado positivo posteriormente. Y esto también se replicó en otros estudios, llegando incluso al 88%. Conclusión: un hisopado negativo no quiere decir que el paciente no siga colonizado. Puede positivizar posteriormente porque la eliminación es intermitente. Entonces, si tengo un paciente que tuvo un hisopado rectal positivo a KPC, tengo que considerar que probablemente ese paciente va a estar colonizado por 6 a 12 meses. Y las guías internacionales, ni la americana, ni la europea, ni la SADI, que es de la Sociedad Argentina de Infectología, no saben en qué momento hay que levantar el aislamiento. Entonces, en un paciente que tuvo en algún momento un hisopado rectal positivo para KPC, que se va a someter a un procedimiento quirúrgico, entonces en ese momento hay que volver a tomar muestras y controlar en qué estado está el paciente. Bueno, y la profilaxis, ya mencionó Rocío que tenemos que tener en cuenta varias situaciones para elegir el antibiótico. Si yo tengo un paciente con EBR, sabemos que el EBR es una bacteria que habita el tracto gastrointestinal, y si este paciente que tiene un EBR se va a someter a una neurocirugía o a una herniorrafia en donde no va a haber contacto con el intestino, entonces la profilaxis va a seguir siendo cefazolina. ¿Entienden? Entonces, EBR voy a cubrir en un paciente que se va a hacer un trasplante hepático o se va a manipular colon, en donde se va a hacer una cirugía colónica.
Y bueno, hay que tener en cuenta el perfil de susceptibilidad, el tipo de huésped, los procedimientos a realizar y la proximidad del reservorio y el sitio de incisión. Lo único que tenemos claro son las indicaciones de vancomicina para los Staphylometis que no se recomienda en pacientes que tienen Staphylometis no se recomienda vancomicina de manera rutinaria para todo tipo de cirugía. Nosotros tenemos una alta prevalencia en los hospitales de Staphylometis pero aún así no se puede decir que eso de indicar vancomicina a todos porque está en un hospital donde hay aislamientos frecuentes de estáfilo, vaya a significar que modifiquemos nuestra guía. Hay que ver caso por caso y en los que sí tenemos que usar vancomicina, pacientes portadores de estáfilo, en alérgico beta-lactámico, en pacientes que tienen que colocarse implantes protésicos y se constata un brote de Staphylometis pacientes colonizados y pacientes con alto riesgo de colonización, que son los pacientes institucionalizados, hemodializados y con internación reciente. Y agregar a esta vancomicina, en el caso de que el paciente reúna estos criterios, agregar aminoglucosis o quinolona en caso de que sea necesaria cobertura para bacilo gram negativo o cefazolina en el caso de que haya riesgo de infección por Staphylometis. Y la profilaxis para KPC, vamos a continuar con el caso clínico. Bueno, este es un paciente de 21 años, politrauma, neumonía, hematoma subdural y meningitis AKPC. El caso 1 fue un trasplante hepatorrenal. Le hicieron profilaxis con tigecyclina 100 miligramos de carga, luego 50 miligramos cada 12. Al 10º día del postoperatorio presentó un hematoma subhepático infectado y líquido ascítico con KPC. O sea, este paciente, este receptor recibió un órgano de un paciente que estaba infectado con KPC y presenta también una infección de sitio quirúrgico a KPC. Le realizan una laparotomía exploradora y un toilet y se continúa con tigecyclina, le agregan amica y ciprofloxacina, por más de que la ciprofloxacina era, el KPC era resistente a la cipro. Al día 24 postoperado persistían las colecciones perihepáticas y había indicios de rechazo porque no se le pudo hacer la terapia plena antirrechazo porque el paciente estaba infectado. Entonces se hizo un drenaje percutáneo en donde se aisló KPC, enterococo y cándida agregados en la segunda reintervención. Y continuaron con amica, meropenem, amica y meropenem para el KPC y ampicilina para entero y fluconazol para la cándida. Bueno, acá le hicieron básicamente, redondeando este caso, profilaxis con tigecyclina. Recibió amica y meropenem por 4 semanas. Recibió también 4 semanas de ampifluco por las infecciones sobreagregadas y a los 5 meses posterior a la infección sin recurrencias. El caso 2 también recibió un trasplante hepático. Le hicieron profilaxis con tige y amica, tigecyclina por 14 días, amicacina por 7 días, recibió los inmunosupresores, metil, micofenolato y tacrolimus, y al día 20 postoperado en la tomografía no se veían colecciones. El caso 3 fue un trasplante renal, le hicieron tigecyclina, misma dosis por 10 días y una dosis de amicacina. Este paciente no tuvo complicaciones. Y el caso 4, el trasplante cardíaco, también se le hizo tigecyclina, 100 miligramos de carga, 50 cada 12 por 3 días y cefepime, también era resistente a cefepime el KPC, recibió inmunosupresores, se complicó posteriormente con una mediastinitis acándida
y recibió además, previo a la reintervención, gentamicina. Y en el postoperatorio una serie de antibióticos por infecciones que no fueron a KPC. Entonces, en síntesis, cada uno hizo lo que le pareció mejor. No tenemos precisión con respecto a la duración de los antibióticos. Este es el caso más severo, porque es un paciente que va a ser trasplantado, son pacientes inmunodeprimidos. Entonces, probablemente no podemos traspolar exactamente a los pacientes que se realizan cirugías de manera cotidiana, otro tipo de cirugías. Entonces, la recomendación de la Sociedad Argentina de Infectología hace una recomendación para KPC, para los BLE, para EBR y otros bacilos multiresistentes como son el acineto y la pseudomonas. Y habla de que hay que hacerle profilaxis a los pacientes que están colonizados o recientemente infectados en planes de trasplante, sobre todo órgano sólido con apertura del tubo digestivo, vía biliar o renopáncreas, y pacientes urológicos obstruidos, pacientes que tienen litiasis, catéter doble J y pacientes prostáticos. Entonces, estas son las opciones de antibióticos que tenemos disponibles. Sabemos que la colitina no reúne criterios para ser un antibiótico de elección para profilaxis. ¿Por qué? Porque tiene una mala biodisponibilidad, es sumamente tóxico y lo que nosotros justamente queremos evitar es efectos adversos de los antibióticos cuando vamos a indicar una profilaxis. La tigecyclina se usa, este es un antibiótico que se usa off-label, o sea, fuera de lo que está indicado y aceptado por la FDA. La tigecyclina inicialmente fue aceptado para infecciones de piel y partes blandas y para infecciones intraabdominales. Entonces hay que tener en cuenta también esta situación. A veces nos vemos en una necesidad extrema y usamos en pacientes con endocarditis, con bacteriemias, y esos son tratamientos compasivos que no tienen un nivel de evidencia alto. Y también tenemos aminoglucósido, amicacina y gentamicina, tenemos disponible en el país, y la fosfomicina a la cual no tenemos acceso. No sabemos la efectividad, la dosis ni la duración de las profilaxis en los pacientes portadores de KPC. Perdón, esto tiene que ser EBR. Para el EBR tenemos estos antibióticos de elección, es el linezolid, la daptomicina y la tigecyclina también están dentro de las posibilidades. Tampoco sabemos la efectividad, dosis y duración. Y ninguna sociedad de infectología recomienda la profilaxis rutinaria en colonizados con KPC y EBR debido a la escasa evidencia. Pero existe una tendencia a cubrir esos microorganismos cuando se va a hacer una cirugía del tracto digestivo. Y se deberá analizar caso por caso con un infectólogo, así que nos pueden llamar cuando necesiten, para ver quiénes se van a requerir estas profilaxis. Entonces, la conclusión es una necesidad el trabajo en equipo para lograr la prevención de infecciones de sitio quirúrgico. La profilaxis antimicrobiana es útil para la prevención de infección de sitio quirúrgico cuando es utilizada en dosis y duración adecuada. A excepción de pacientes colonizados con estáfilo, no hay indicaciones precisas con respecto a las profilaxis preoperatorias en caso de KPC y EBR, por lo tanto, se tendrá que analizar caso por caso. Es necesario protocolizar la profilaxis antimicrobiana en cada hospital de acuerdo al patrón de resistencia local. Y aprovecho la oportunidad para invitarles a todos al Congreso Panamericano de Infectología que se va a llevar a cabo del 29 de mayo al 1 de junio en el Salón de Convenciones del Borbón. Somos organizadores, así que les esperamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Candia, por su excelente disertación.
Pasamos a hacer preguntas. Pregunta de dos temas que no se tocó. Son temas prácticos y me imagino que de fácil respuesta. Por lo general, en el interior del país nos suelen llamar por teléfono y te dicen: che, maestro, tengo un problema. Tengo un solo quirófano, entró una peritonitis fea, no 4 litros de pus, hecho puta al paciente, se contaminó todo el quirófano y tengo cesárea programada. Te dicen: ¿cuánto tiempo me recomendás que espere? Dicen. Y generalmente la respuesta es: buena limpieza, buena asepsia, podría entrar después. ¿Con qué antibiótico? Y bueno, hacerle ampicsulvatán, cubrir los gérmenes cubrir tu estáfilo de la piel, más tus gérmenes de la cavidad abdominal que contaminó tu quirófano. Porque, no sé qué causa gracia. Bueno. Porque en la vida real, la limpieza y la desinfección en el quirófano, al menos en el interior del país, es muy deficiente. No estamos hablando, por eso es mi pregunta, porque eso es con lo que yo lidio cotidianamente. Bueno, la profilaxis antibiótica se hace en base a la flora del paciente. Entonces, una cesárea, o sea, una buena limpieza sería suficiente. Limpieza radical estamos hablando. Sería suficiente para someterlo después a la paciente a una cesárea. Y una cesárea sin complicaciones solamente debe recibir cefasolina. No hace falta cubrir otros gérmenes porque el quirófano estuvo se ocupó con un paciente que estuvo contaminado. ¿Y si te cae una cesárea de urgencia y no se terminó de esterilizar el quirófano? No, es que urgencia es urgencia ya y sé, tiene que entrar. No, y claro se limpia el quirófano y entra cubriendo gérmenes de la piel. Gérmenes de la piel. Preguntas con respecto, parecido a eso. Nosotros en el Hospital Nacional de Itagua tenemos muchos pacientes con KPC, la doctora sabe, y el problema es que a veces se deja para última hora esos pacientes para entrar al quirófano, tienen que hacerlo, y ya a última hora a veces ya con los anestesiólogos, las licenciadas, ya es un poco, entonces se suspende, pasa para el otro día, y pasa para el otro día, y pasa. Pregunto, si yo entro a primera hora con un germen con KPC, o a veces tengo algo urgente y puedo entrar, ¿cuántos tiempos después puedo hacer otra reintervención? La verdad, doctor, que no es tanto el tiempo, sino que más bien en pacientes con bacterias multiresistentes lo que se recomienda es la limpieza terminal. Yo quiero invitarle a la licenciada Nilsa y la licenciada Silvia. Ellas son del Departamento de Control de Infecciones del Hospital Central. Nos pueden dar una mano con esa respuesta. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Nilsa Morel, me desempeño en el área de vigilancia de las infecciones en el Hospital Central y en el Hospital de Clínicas. Y respecto a la pregunta del doctor, realmente cuando los microorganismos multiresistentes son el mecanismo de transmisión es por contacto directo con el paciente o indirecto con los artículos contaminados, entonces no importa el tiempo de espera entre pacientes, sí la técnica de limpieza y desinfección que sea la adecuada y también tener en claro la concentración adecuada del desinfectante a la hora de hacer. No hablamos lo mismo cuando son microorganismos de transmisión aérea, que sí realmente
hace falta un tiempo prudencial para hacer el recambio de aire de 12 recambios de aire en la habitación cuando hablamos de pacientes con sarampión, de repente con tuberculosis, microorganismos que se transmiten por aerosoles. Otra cosa, esplenectomía de urgencia. ¿A los cuántos días en el postoperatorio yo les indico las 3 vacunas que citó la doctora para? Sí, es entre 7 a 15 días. Entre 7 a 15 días, porque justamente el paciente, bueno, si es una esplenectomía, justamente esta es de urgencia, ¿verdad? La pregunta de usted. Si es una esplenectomía programada, se le hace antes, se le hace 2 semanas antes. Urgencia, obviamente el paciente se tiene que operar, entonces se esperan entre 7 a 15 días, generalmente hacemos 10 días, porque son pacientes que se quedan internados o si son pacientes que van a volver para su vacunación. Porque la cirugía misma es un estrés y produce toda una disfunción de los mediadores inflamatorios. Entonces, si nosotros le administramos las vacunas enseguida, estando todavía el paciente con ese estrés, puede que no quede inmunizado. Pero si el paciente va a ir a la casa y puede que no vuelva para su vacunación, nos arriesgamos y le vacunamos antes de que salga del hospital, así sea 72 horas. Doctora Herrero, ¿no tenía una pregunta? El doctor primero. Muy didáctica su clase, doctora Olmedo, doctora Candia. Ahora, la pregunta va con relación a la doctora Olmedo. Siempre nosotros tenemos como la cefazolina como nuestro caballito de batalla. La vancomicina nosotros realmente no la solemos usar mucho. Siempre la opción en caso de una eventual alergia a la cefazolina, los cirujanos, a pesar de las publicaciones europeas, usamos mucho las quinolonas como profilaxis. Pues, ¿qué opinión le merece esa opción? En cuanto a las quinolonas, restringimos su uso a usar, así como dijo la doctora Elena hoy, adyuvantes a la vancomicina si queremos cubrir otros gérmenes y vamos a usar banco. Porque las fluoroquinolonas son muy seleccionadoras de resistencia, entonces tratamos de usar lo menos posible. Puede ser una opción, claro que sí, pero tratamos de restringir lo máximo. No es lo de primera línea, no, pero él preguntó como alternativa luego. Nuestra alternativa a la vancomicina puede ser la clindamicina a dosis 900 miligramos, porque justamente la clindamicina es bacteriostática, entonces a dosis altas puede ser bactericida. Y lo ideal es usar un antibiótico bactericida, como los betalactámicos, los glucopéptidos, que son la vancomicina. Y la ciprofloxacina también son bactericidas, pero como seleccionan mucho la resistencia, entonces restringimos su uso. Doctora Olmedo, ¿sí podría repetir el esquema de profilaxis para cirugías limpias con cefazolina? 2 dosis, 2 gramos, 1 hora antes y después. Sí, 30 a 60 minutos antes es lo estipulado. Sí. Idealmente 60 minutos antes. En pacientes se estandarizó 2 gramos. Justamente porque el peso, entra el paciente, no se le pesó y no sabemos si tiene 79 kilos u 81. Entonces, 2 gramos. Si el paciente es obeso, 3 gramos de entrada. ¿Y única dosis para una cirugía limpia, una cirugía programada estética? Sí. Dosis única a menos que sean cirugías cardiovasculares o traumatológicas que utilicen implantes o material de osteosíntesis o válvulas que se extienda 48 horas posquirúrgicas, aunque quede con catéter. ¿Cada cuántas horas se repite cada 8 horas. Cada 8 horas 1 gramo de cefazolina. Sí, cada 8 horas. Y me sacó la pregunta mi colega, el doctor Bus, ¿verdad? Respecto a las quinolonas, porque nosotros, los anestesiólogos, estamos escuchando recomendaciones de uso de quinolonas como primera elección para profilaxis. No, a menos que haya necesidad. Por ejemplo, si haya que cubrir bacilos gram negativos y nuestra banco no va a cubrir, obviamente, entonces podemos adicionar quinolonas o aminoglucósidos.
O sea, para redondear ese punto, usamos quinolonas, ciprofloxacina o levofloxacina cuando queremos cubrir bacilos gram negativos. La ciprofloxacina no es un antibiótico de elección para estáfilo ni estrepto, que es a lo que apuntamos en cirugías limpias. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? En relación a la profilaxis en cirugías de mucosa, por ejemplo en otorrino, una amigdalectomía o mismo un tratamiento odontológico en que no haya ningún absceso, sino que una programada, ¿cuál sería la recomendación que ustedes pueden proveer? La amidalectomía, si hablamos de una amidalectomía programada que se va a extirpar porque el paciente tiene obstrucción o problemas con respecto a las vías respiratorias. Sin infección se considera una cirugía limpia y no debería luego usarse antibióticos. Se considera una cirugía limpia y no haría falta. Dientes sí porque es la cavidad oral la que se va a manipular. Entonces sí o sí hay que cubrir estreptococos y anaerobios. Sí, amoxicilina sulbactam sería una buena opción. Es una buena opción. O cefasolina más clinda o clinda solo. Sí. Sí, antes del procedimiento. 1,5 gramos, sí. O procedimientos dentales que es 1 gramo antes, media hora antes del procedimiento. Bueno, algunas preguntas más. Nosotros tenemos mucha cirugía de pared en el Hospital Nacional de Itagua, pero cirugía de pared compleja, ventraciones gigantes, que tenemos que hacerle neumoperitoneo, y ese neumoperitoneo normalmente, hablando mal y rápido, inflamos la panza y lleva 10 a 15 días. Y la cirugía es una cirugía grande y se utiliza prótesis. Y nos hemos encontrado más de una vez que nos vamos a operar y nos encontramos que estaba infectado el paciente. Y no sé si tiene alguna información. Nosotros estamos haciendo antibiótico terapia, no sé si contigo consultaron, Liz, pero estamos haciendo antibiótico terapia más o menos ahí mientras le preparamos, y solemos usar antibióticos muy de medio tipo vancomicina, porque realmente se infectaron algunos pacientes y algunos evitaron, y las infecciones realmente fueron catastróficas. No sé si me podría dar alguna recomendación que podemos hacer en esos casos. Ese ya es un paciente infectado. Nosotros estuvimos hablando de pacientes que se van a someter a cirugías programadas sin evidencia de estar infectado. Esto es un paciente que ingresa para cirugía programada, pero le coloca un catéter de vía central para insuflarle la panza. Sí. El paciente no está infectado. Pero va a haber... Hacen infección de sitio quirúrgico. Los pacientes que ingresan normal. Sí. Y se va a someter a una segunda cirugía, por decirle. Perdón. Creo que no fui claro en la explicación. No sé, ¿se escucha? No, es un paciente que ingresa de la casa con una hernia gigante del abdomen. Es un paciente que viene caminando, hernia gigante del abdomen. Yo no puedo ir a cerrar ese abdomen porque por distintos motivos me hace un síndrome. Entonces tengo que, como les dije, inflar la panza, coloco un catéter de vía central y voy insuflando con aire de ambiente. Para ir adaptando, digamos. Para ir adaptando la pared muscular del abdomen. Lo que nos encontramos a veces es que al operar ya está infectado, o si no están infectados, después de operar, que es una cirugía muy grande, reparar, arreglar toda la pared con una prótesis gigantesca, que hacen infección del sitio quirúrgico, y algunos evitaron. Puede ser metido en nuestra lista de profilaxis antibiótica convencional. Hay que cubrir anaerobios, por eso recalcamos varias veces que el hecho de conocer la flora que afecta cada anatomía es muy importante,
porque se va a tocar piel, se va a tocar intestino, y la sepsis por anaerobio es prácticamente fulminante. Entonces hay que cubrir piel, hay que cubrir anaerobio, hay que cubrir bacilos gramnegativos. También traslocación bacteriana, porque al tratarse de una hernia, el intestino no está donde tiene que estar. Entonces, sí. ¿Y qué gérmenes se aislaron? No. Lo que pasa es que en ese caso los pacientes vienen sanos, ¿verdad? Pero se les hace hacen una infección del sitio quirúrgico que está dentro de las probabilidades, ¿verdad? Pero nosotros habitualmente cubrimos piel, en principio. Y después ya, si tenemos las características de la cirugía y que va a haber mucha traslocación, podríamos agregar un anaerobicida, ¿verdad? Tipo clindamicina o metronidazol. O sea, hacemos una cefalosporina de tercera. Porque aparte de eso, la internación prolongada de 15 días. Ahí ya tiene factor de riesgo también para colonización. Ese ya es con un otros paciente gérmenes que puede estar colonizado por gérmenes multiresistentes. Individualmente cada caso podría analizarse y ver cuál sería la mejor combinación. Pero de todos modos el riesgo existe, es menor. Nosotros lo que tratamos es de disminuir el riesgo, pero sí es una probabilidad. ¿Algún comentario? Ya que estamos hablando mucho de antibióticos, pero o sea, en realidad se menciona la clorexidina y el baño del paciente con clorexidina como prácticamente a la par que el uso de antibióticos. Y en ese sentido, el uso adecuado y el control del baño antes del paciente, antes del procedimiento quirúrgico es muy importante. Porque yo puedo indicar baño con clorexidina. ¿Cómo se hace el baño con clorexidina? ¿Quién controla que se haga adecuadamente? Generalmente nosotros vemos en nuestros hospitales le ponen la clorexidina en un frasquito así de 3 a 5 cc, cuando lo correcto es que sea entre 15 a 30 ml por baño, en el cual tiene que estar en contacto la preparación con la piel del paciente por lo menos 1, 2 o 3 minutos. ¿Quién controla eso? Tiene que hacerse prácticamente fregar sobre todo las axilas y la ingle para hacerlo adecuadamente. Entonces, lo que en la literatura dicen, hacerle cantar 2 veces cumpleaños feliz al paciente mientras dure el baño. Y otra cosa, el tema también de nuestra higiene, del personal, del médico. En nuestras interconsultas nosotros solemos llamar la atención a los médicos con respecto a su vestimenta, con respecto a el tema de atar el pelo, de ir adecuadamente vestidos al hospital. Vemos pacientes, médicos, colegas con tapaboca como corbata. Entonces, todas esas cosas son muy importantes y nosotros como jefes de sala, como médicos, debemos llamar la atención, porque de nada sirve hacer una inversión tremenda en comprar antibióticos, en comprar clorexidina, en hacer un quirófano acorde a las necesidades actuales de resistencia, si el personal y nuestro hospital es un circo. Entonces, una de las láminas de la doctora estaba visitantes. O sea, pónganse a pensar en tu sala, doctor, en tu quirófano, cuánta gente va y viene. En el paciente postoperado, ¿quién controla, quién le visita al paciente? A veces nosotros vemos familiares con infección de vías respiratorias superiores, cuidando al postoperatorio inmediato. Entonces, eso no le tiene que llamar la atención solo al infectólogo, tiene que llamar la atención a todo el personal médico, de enfermería, hasta al personal de limpieza del hospital, que tenemos que adiestrar para los cuidados correspondientes. Y siempre solemos pasar nosotros como malos, porque nosotros si vemos, lo decimos. Entonces, cuando nos ven a nosotros, las chicas son muy lindas con su pelo largo en el hospital, pero le tienen que decir que se recojan el pelo. Tienen el estetoscopio
por el cabello liado ahí. Entonces yo siempre le digo, te voy a cultivar el pelo, a ver qué encontramos en tu pelo, ¿verdad? Entonces nosotros hacen la curación de la herida con el pelo sobre el paciente. Entonces yo les pido, por favor, en nuestros hospitales, llamar la atención de la conducta del personal médico, paramédico, del familiar con respecto a las medidas. No es solamente pensar en qué antibiótico le voy a poner, qué antibiótico vamos a comprar y todas esas cosas. Las medidas tienen que ser completas para que sean efectivas. Quiero recalcar sobre ese punto como parte de la conducta del personal del blanco, que no nos damos cuenta y no tomamos como detalle el uso excesivo del celular, que prácticamente se toma en cuenta hoy en día como el billete, que pasa de mano en mano, ¿verdad? Tocando varios tipos de gérmenes. El celular dejamos en varios lugares, agarramos, metemos en varios pantalones, en varias chombas, y no dejamos de usar el celular mientras estamos con el paciente. Estuve en varios hospitales fuera del país, en donde en el quirófano se restringía el uso del celular y te llamaban la atención los jefes si vos usabas el celular mientras estabas haciendo una intervención o estabas mirando por lo menos una intervención en un paciente. Eso no me quería acotar ahí. No, es un detalle que no nos damos cuenta o no tomamos en cuenta y puede ser muy importante. Bueno, muy buenas noches. Yo soy la licenciada Silvia Espínola, enfermera en control de infecciones del Hospital Central del IPS. Quería compartir experiencias más que nada, ¿verdad?, de nuestras actividades como vigilantes de control de infecciones. Específicamente me desempeño en el área quirúrgica y me toca muy de cerca todo esto que estamos comentando. Valoro muchísimo la disertación de las doctoras especialistas sobre la profilaxis, sobre todo lo que podemos indicar para la profilaxis, pero yo quería más que nada reforzar una de esas diapositivas que expuso la doctora Olmedo sobre los factores de riesgo que podemos nosotros apuntar o lo que podemos mejorar para evitar esas infecciones, y uno de ellos era el control de infecciones. Y en eso nosotros insistimos mucho y vemos siempre rasurados con maquinitas de afeitar comunes. Vemos la falta de asepsia para el campo quirúrgico. Vemos muchísimas otras transgresiones dentro del área quirúrgica de cirugías limpias, cirugías que tenemos que tener 2 a 3%, nosotros llegamos a tener 16%. Entonces, trabajando y enfatizando sobre esos factores, nosotros bajamos esas tasas de infecciones. Y no es, como digo, me disculpan por el tema de la profilaxis, ¿verdad?, que era el tema de hoy, pero trabajando sobre estos factores de riesgo, tenemos mucho mejor pronóstico en la disminución de las infecciones sobre estas cirugías. Y esa es una de las cirugías vigiladas. Tenemos muchas otras, por ejemplo, las cirugías traumatológicas, que también tenemos muchísimas altas tasas de infecciones, de cirugías que son limpias, que son implantes, pero que se nos infectan. Entonces, agradezco a la doctora Estela también esa acotación que hizo, y nosotros esperamos mucho la ayuda, porque somos personales discriminados, diría yo, no vistas con buenos ojos, porque nos tienen como, vamos a decir, la mala de la película. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos a los pacientes y queremos que nuestras tasas de infección, porque seguro que todos manejamos que el porcentaje de tasa de infecciones es lo que da la calidad de atención de un hospital. Entonces, cuanto más altas son nuestras tasas, nosotros, ¿de qué nos sirve que seamos excelentes profesionales y nuestras tasas están por las nubes? Entonces, desde el uso del celular
por favor, desde el uso del celular del quirófano hasta la asepsia y la circulación dentro del quirófano. Todos esos detalles que se pueden ver es lo que va a hacer que esa tasa se disminuya. Eso nomás es. Muchas gracias. Bueno, creo que aprendimos muchas cosas esta noche. Queremos agradecer muchísimo a las disertantes de esta noche, a la doctora Candia, a la doctora Olmedo, a nuestros panelistas, a los médicos que hicieron posible esta reunión multidisciplinaria. Esperamos que cada vez tengamos más reuniones multidisciplinarias donde podamos crecer en nuestro actuar médico diario. Y a continuación vamos a entregar nuestros certificados de asistencia a nuestras disertantes, para quienes pedimos un fuerte aplauso. Están muy pobres de aplausos hoy, están muy tacaños de aplausos. Por favor. Al doctor Miguel Ferreira, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Al doctor Alfredo Bus, miembro de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología. Así nomás. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y les invitamos a nuestra próxima reunión, que ya va a ser en el Congreso, ¿verdad? Congreso Panamericano de Infectología. A continuación hay unos bocaditos para disfrutar y compartir. Muchísimas gracias a todos.